Bien, góðan daginn fyrir allra. Komið þið sæl og blessuð og mjög velkomin í seinni íslensku kynnsluna. Gaman að sjá ykkur. Ég heiti Muammer og ég að vinna sem þýðandi. Ég tungumálafræðingur og ég kenni íslensku stafrófið, framburður og smámálfræði. Bien. Buen día a todos. Sean ustedes muy bienvenidos y gusto verlos otra vez. Yo me llamo Muammer. Soy lingüista autodidacta y voy a enseñar un poco del alfabeto islandés, pronunciación y un poquito de gramática. Esta presentación básicamente se las voy a repetir en cada clase para que ustedes vayan habituándose y acostumbrándose a los saludos, a la pronunciación. Van a haber frases que las van a escuchar siempre. Y es la idea. Bien, habíamos quedado en la clase pasada con el alfabeto. ¿Recuerdan? Vamos a ver si en unos minutos esto se despega y si no lo logramos voy a ver si la reinicio y después podemos acceder a los videos que estábamos viendo con el alfabeto. ¿Vos puede ser que no estabas en la clase pasada? No estabas. Bien. Yo les pregunto a los alumnos algunas cositas para orientarme sobre cómo dar la clase, que me gustaría preguntártelas. ¿Puede ser? ¿Vos estudiaste alguna vez un idioma? ¿Inglés o inglés? ¿Estudiaste algo de inglés? ¿Sabes un poquito de inglés? Como para orientarte en un vocabulario básico. Bien. ¿Cursaste alguna carrera en la universidad? Estoy cursando ahora. ¿Sí? ¿Qué carrera? Administración. Administración. Buenísimo. ¿Y recordás algunos conceptos de gramática, lingüística, por ejemplo, lengua y literatura que hayas visto en la primaria, en la secundaria? Sí. Sí, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? María. Un gusto. Muammer. Bueno, entonces, yo les dije recién, ég kenni, yo enseño, íslensku stafrófið, framburður o smámálfræði. Y lo que vamos a estudiar hoy es stafrófið, el alfabeto. Bien, habíamos visto algunos conceptos en la clase pasada. Vimos que el alfabeto islandés tiene algunos signos que no existen en nuestro alfabeto y al mismo tiempo hay algunas letras que nosotros tenemos en nuestro alfabeto y que ellos no las tienen en el suyo. También habíamos visto que hay vocales que son típicas de las lenguas germánicas y que requieren un truco o un poco de práctica para pronunciarlas, como la E, la U, la E. Bien. Y también vimos un concepto básico sobre la pronunciación del islandés, que es que nos vamos a encontrar en la escritura del islandés con acentos sobre las letras. Y tenemos que saber que esos acentos no son la acentuación de la palabra. Esos acentos distinguen en el alfabeto islandés una letra de otra. En algunos casos, la letra que está acentuada es literalmente un diptongo. Por ejemplo, en este caso, tenemos la AU. No es una A acentuada.
es una AU. Eso se pronuncia Stavrovid. La V o B corta y la F se pronuncian de manera muy parecidas en islandés. Bien, ¿cómo se acentúa entonces el islandés? Es una de las cosas más simples del islandés. Todas las palabras se acentúan en la primera sílaba, siempre, sin importar cuán larga sea. Por ejemplo, Tungumálafræðingur, que quiere decir lingüista, se acentúa acá, aunque no lo veamos. Y esto que está acá no es un acento. Esto lo que está diciendo es que esto no se va a pronunciar mal, sino que se va a pronunciar maul. Porque maul, en inglés, tiene varios significados, pero en este contexto quiere decir lengua, discurso. Tung es como tongue en inglés, lengua. Maul, discurso, y esta letra final es de la declinación, porque esto se traduce como la ciencia de la lengua del discurso, algo así. Fræði es ciencia. Se van a encontrar con muchas disciplinas, lögfræði, málfræði, que terminan en fræði, y lo que quiere decir es la ciencia o la disciplina que estudia eso. Y, perdón, acá la división va acá. No, está bien. Y la terminación ur es la terminación de los sustantivos masculinos, pero también aparece como el plural de los femeninos. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante acá es que vean que es una palabra muy larga. Aunque ustedes vean un acento, recuerden, el acento no nos está marcando cómo se acentúa la palabra. Nos está marcando que esa letra, que tiene una tilde, nosotros le llamamos acento muy frecuentemente, pero se llama tilde en realidad, esa tilde no está marcando el acento, sino una letra distinta, un signo gráfico distinto. Y se acentúan siempre en la primera sílaba. Bien, entonces, vamos a comenzar con el alfabeto. La primera letra, parece que esto se va a decir pronto. La primera letra es la A. Equivale a nuestra A. En algunos casos yo les voy a decir, esta letra es la misma que la nuestra, se pronuncia igual que la nuestra, y en otros casos les voy a abundar en detalles de cómo se pronuncia esa letra. La siguiente es la AU. ¿Cómo se pronuncia la AU? Se pronuncia como un diptongo. Esta se pronuncia A y esa se pronuncia AU. AU. Entonces tenemos, por ejemplo, esta palabra que significa sí y tiene una ortografía muy parecida a la del noruego y el alemán, perdón, la tilde, y no se pronuncia ya, sino que se pronuncia yau. Yau. Bien. Después tenemos la bie. Es nuestra B larga, bilabial plosiva sonora, se llama. Cuando ellos pronuncian el alfabeto, no pronuncian directamente B, sino que dicen bie, como si tuviera una leve I adelante. Los noruegos hacen lo mismo. Es importante aprender a pronunciar las letras del alfabeto de un idioma,
y aprendérselo de memoria el alfabeto, para cuando uno tiene que deletrear un nombre, por ejemplo en una reserva de hotel, un apellido, y para que uno recuerde cómo buscar por orden en el diccionario. Bien. Después tenemos la D. Acá ya tenemos un detalle, porque junto con la siguiente vamos a ver que el islandés tiene dos letras D y dos sonidos equivalentes para nuestro sonido D. De hecho, nosotros los usamos, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la palabra donde, las dos D son distintas desde el punto de vista de la articulación, de cómo la pronunciamos. La primera es fricativa interdental. Ponemos la lengua entre los dientes y el sonido fluye y lo podemos estirar tanto como nos dé el aire. ¿Dónde? Pero la segunda no. En la segunda ponemos la lengua más atrás, detrás de los dientes, sobre la encía, sobre un abombamiento de la encía que se llama alvéolo, y la hacemos oclusiva, cerramos completamente el conducto de aire y lo soltamos. Eso no se puede arrastrar y no se puede estirar tanto como nos dé el aire. No podemos decir ¿verdad? No podemos hacer eso. Los sonidos oclusivos se realizan de una sola vez, como si fuera un descorchar una botella. D. Entonces, vamos a tener que en islandés nuestra letra D se pronuncia D, oclusiva. Oclusiva, labiodental. Dentoalveolar. D. Y la siguiente se llama ed, y es más suave. Es así, es fricativa interdental, y la podemos estirar todo lo que queramos. Podemos decir, ¿verdad? ¿Notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos sonidos? D, ed. El islandés utiliza muchísimo este signo y este sonido, y sonidos interdentales en general. Utilizan muchísimo lo que nosotros conocemos como letra Z, o como el sonido de la letra Z. Bien. Después tenemos la E. Y es nuestra letra E, básicamente. Pero después tenemos una E con tilde. Y ya no es nuestra letra E, ni nuestro sonido de letra E, sino que es un diptongo que se pronuncia IE. Yo lo escribí acá utilizando un signo de alfabeto fonético internacional, pero como en el mundo hispanohablante tenemos asociado ese símbolo a la letra J, voy a utilizar una I latina simplemente. Bien. Entonces, sin tilde es la E, pero con tilde es la IE. Entonces, si tengo esto, ¿qué quiere decir yo? No se lee eg, se lee yeg. Yo les dije cuando llegué, yeg heiti Muammer. Yo me llamo Muammer. Lo primero que vamos a estudiar cuando terminemos con el alfabeto van a ser los pronombres, que son muy básicos y nos provee el primer grupito de palabras para empezar a ver la pronunciación. La siguiente que tenemos es la F.
básicamente se va a pronunciar como nuestra F. Aunque ellos, la F y la V o V corta, la pronuncian a ambas como una cosa intermedia. Dicen Ev. Por ejemplo, esto se pronuncia casi como si fuera una F y esto se pronuncia casi como si fuera una V. Stavrovid. 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 Hay algunas reglas de pronunciación similares o análogas de las que tenemos en castellano, que si tenemos una letra determinada no se va a pronunciar de esa manera cuando se junta con otra, sino que va a haber una pronunciación especial. Por ejemplo, tenemos la U que no suena si está entre una Q y una E y cosas por el estilo. Eso es la parte de fonología y la vamos a estudiar también. Pero básicamente en todos los contextos que yo he visto, ellos pronuncian esos dos sonidos porque los pueblos germánicos en sí no distinguen claramente entre esos dos sonidos, entre la fricativa labio dental sonora y sorda, B y F, no los distinguen bien, los confunden. Eso se ve mucho en el alemán, que tiene, por ejemplo, esto se pronuncia V, esto se pronuncia F y esto se pronuncia F. Bien. Después tenemos la G. Bueno, como notación fonológica lo voy a poner así. Nosotros diríamos, bueno, es nuestra G, pero hay unas cuantas salvedades para hacer. Primero, nosotros a la letra G la nombramos con el sonido de la J. Decimos es la letra G, no decimos la letra G. Nadie dice esta es la G, a pesar de que su sonido es G, no. Por otro lado, nosotros tenemos distintas pronunciaciones, al igual que con el caso de la letra D, pero no las distinguimos. Si decimos, por ejemplo, zaguán o agua en una posición intervocálica, esa G se va a convertir en una fricativa casi aproximante, como se llama. Aproximante es cuando uno amaga a pronunciar una letra pero no la termina de pronunciar, la pronuncia de manera muy relajada. Entonces eso es pero si tenemos en palabras como por ejemplo gitano o monjita o sagitario, pronunciamos una J más adelantada en el paladar, que se parece casi un poquito, es como un intermedio entre una J y una SH, entre el sonido y el sonido sh. Y si tenemos al principio de una palabra como gato, la vamos a pronunciar gato. Si viene silencio antes, la vamos a pronunciar oclusiva, ge, ge. Hay idiomas y alfabetos del mundo, idiomas y alfabetos del mundo donde esas distinciones se hacen y se reflejan en la escritura. En el caso del islandés, no se reflejan en la escritura, pero sí tienen pronunciaciones distintas de las que nosotros tenemos. Por ejemplo, la vez pasada poníamos este ejemplo. ¿Cómo va?, le preguntas a alguien. Fernig es pronombre interrogativo ¿cómo? Y gengur es del verbo abganga, que quiere decir pasar, correr. Fernig gengur literalmente significa ¿cómo va? Fíjense cómo se pronuncian acá las diferentes letras G. Fernig gengur. Fernig gengur. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? Yo digo, jeg,
Vernigengur. ¿Notan una diferencia? ¿En qué contexto se pronuncia de una manera y en qué contexto se pronuncia de otra? Cuando está a final de palabra, la pronunciación de la G en islandés se relaja y se vuelve como nuestra G en posición intervocálica, como en agua, zaguán. Se vuelve fricativa. A veces, en algunos casos, en el nexo coordinante, que esto equivale. Voy a cerrar la puerta. Bien, esta palabra equivale a nuestra letra, a nuestro nexo coordinante I. Entonces yo digo Yekenni, Stavrovid, Framburgur o Smámálfræði. Enseño el alfabeto, la pronunciación y un poquito de gramática. Y un poquito de gramática O. Y en esta O, en esta palabra, la G prácticamente desaparece. Les va a suceder que no la van a escuchar. Algo parecido pasa en noruego, ¿verdad? Bien, pero cuando la tenemos al principio de palabra o a la mitad, gengur, gengur, suena casi como si fuera una K. Casi como si fuera una K. Suena muy oclusiva, más que la nuestra. Más que la nuestra si nosotros decimos gato o gritón o algo así, ¿verdad? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta sobre cuál es el sonido de la G. Tiene a final de palabra un sonido más suave que el nuestro, pero a principio de palabra y a mitad de palabra un sonido a veces más duro que el nuestro. Habemos compu. La how. En castellano, nuestra letra H no suena. Se la considera una letra muda, remanente de una ortografía arcaica. Pero nosotros tenemos muy bien asimilado por el inglés que si vemos en una palabra extranjera la H se va a pronunciar ha, como una exhalación un poquito más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes leen esto en inglés, creo que casi cualquier persona a la que le preguntes, aunque no sepa qué significa la palabra, no te va a decir, ahí dice ear. Puede ser, no sé. Yo cuando era chico leía el inglés así y me encantaba. Lo pronunciaba de esa manera. Pero hoy en día la mayoría de las personas dirían eso se pronuncia head o had o algo así. ¿Verdad? ¿Me equivoco? Bien, entonces vamos a poner acá como anotación fonológica que se equivale a una H. Pero no es un sonido sordo. Y no se llama ho como en noruego ni he, sino que se llama hau. Para los que no estuvieron en la clase pasada, les recuerdo un poco la relación del islandés con el nórdico antiguo. Cuando promocionamos este curso dijimos que íbamos a hacer un curso de nórdico antiguo. Sucede que nadie sabe en general qué es el islandés. Vos le decís a la gente, vamos a estudiar islandés, no tienen ni idea. Ahora vos le decís, vamos a estudiar la lengua que hablaban los vikingos en la serie de Vikings y la lengua del idioma de las sagas, sí, estaría buenísimo.
todo el mundo sabe o tiene una idea de lo que es el nórdico antiguo, pero nadie sabe lo que es el islandés. En la clase pasada hicimos un breve resumen de la historia de la lengua y contamos que durante la expansión del Imperio Vikingo, el nórdico antiguo era la lengua común que se hablaba dentro de ese imperio, tanto en las provincias de Noruega, Suecia y en las zonas insulares como Islandia, las Islas Feroe. Sucedió después, como con muchos imperios, que luego de la etapa de guerras se dedicó al comercio y luego de dedicarse al comercio se empezó a relajar el espíritu bélico y las provincias fueron recuperadas o conquistadas por otros imperios. Entonces el imperio vikingo de la época del siglo X-XI se desmembró y la lengua que se hablaba en ese entonces cambió drásticamente o fue reemplazada por otra, excepto en las zonas insulares como principalmente Islandia y en alguna medida las Islas Feroe, que son unas pequeñas islitas parecidas a las Malvinas, arriba de Gran Bretaña. Yo creo, de hecho, a menudo que a los ingleses las Malvinas les hacen acordar a las Islas Feroes, porque son como dos islas hermanas que están una al lado de la otra. Bien. Entonces, lo que estamos estudiando es lo que quedó actualmente del nórdico antiguo. La diferencia entre el islandés moderno y el islandés antiguo o nórdico, islandés antiguo y nórdico es básicamente lo mismo. El islandés antiguo sería el nórdico antiguo que se hablaba en Islandia. Siguen siendo básicamente la misma lengua. ¿Por qué se preservó en Islandia y no se preservó en Noruega, Suecia, las zonas donde se hablaba en Gran Bretaña? Por el aislamiento geográfico. Islandia es una isla que no tiene grandes recursos naturales y no tiene tierras cultivables y no la hace ser codiciable para la voracidad y la ambición de ningún imperio. Entonces se la pasaron como protectorado entre los daneses, los ingleses, hasta que ellos lograron y consiguieron su independencia, pero los islandeses no tuvieron, a diferencia de los noruegos, un imperio que les impusiera una lengua distinta. Con los noruegos sucedió, los daneses ocuparon 400 años el territorio noruego y les impusieron el danés. Y así se perdió el noruego, y lo que quedó actualmente como noruego es un danés con pronunciación noruega. Bien, en Islandia se preservó principalmente por el aislamiento geográfico. Entonces lo que estamos estudiando es una variante moderna del nórdico antiguo, lo que quedó actualmente del nórdico antiguo. Y tienen que saber que los islandeses modernos se sienten muy orgullosos de poder leer con su conocimiento nativo del idioma las sagas vikingas del siglo X. Fíjense qué poco ha cambiado el idioma. No sé si nosotros podríamos leer un proto-castellano del siglo X con nuestros conocimientos. A veces leemos hoy en día el Quijote y nos encontramos con un montón de expresiones que ya no se usan y palabras que no sabemos por qué están ahí, por qué se usan así, o directamente no sabemos qué significan. No se nos ocurre ninguna idea. Bien, eso una breve introducción para vos y para vos que llegaron hoy. Bien, acá empezamos con las vocales complicadas. Nos vamos a encontrar con la I. Perdón, se hace la tipología igual. ¿Cómo vamos a hacer esta letra? La vamos a hacer como una I sin puntito. Creo que se hace así en el alfabeto fonético internacional. Bien, los pueblos escandinavos, si hay una característica que tienen, es que han preservado toda la complejidad
de las vocales germánicas. Tienen entre 8 y 11 vocales, a diferencia de nuestras modestas 5 vocales. Y esto que ven acá puede parecer nuestro sonido de letra I, pero no lo es. Es una cosa intermedia que es muy difícil distinguirla y que en la clase pasada lo vimos en un video. Y hoy podemos ver si encontramos de vuelta ese pedacito y lo volvemos a repetir. Es una I. Es una cosa intermedia entre la I y la E. Y a veces se distingue poco de la E. Por ejemplo, la vez pasada citábamos un par mínimo, lo que se llama 2 palabras en un idioma que permiten realizar un contraste de sonido. Estas 2 palabras son distintas. Estoy escribiéndola, a ver, ahí está, de manera anárquica. Estas 2 palabras son distintas y significan cosas distintas. La de arriba se pronuncia bakari y quiere decir panadería. La de abajo se pronuncia bakari y quiere decir panadero. ¿Cuál es la diferencia? Esta es I y esta es I. La I con acento o con tilde en islandés es nuestra I, pero no relajada, sino bien enfática, como en la palabra limón, con una amplia sonrisa I. Esa es la I con tilde islandesa. Sin esa tilde, solamente con el puntito, es una cosa intermedia entre una I y una E. I. Ya lo vamos a ver más en contexto. Pero el asunto es que nosotros tenemos lo que se llama una sordera fonológica a ese tipo de vocal, a esas diferencias en la calidad vocálica. Son muy leves. Entonces, si nos dicen necesito una panadería o necesito un panadero, Mig Bantar Bakari o Big Bantar Bakari, probablemente no vamos a entender la diferencia. Pero bueno, ellos sepan que ellos escuchan la diferencia entre esas 2 vocales. Así que en teoría, si insistimos con el aprendizaje de la lengua, nosotros vamos a poder distinguirla. Por lo pronto la diferencia en la escritura es esa. Una lleva tilde y la otra no. La siguiente es la I con tilde. La vamos a escribir igual. La siguiente es la yod. Bien, en todo el mundo germánico se utiliza la letra J como una I, se llama aproximante o semiconsonante. No es simplemente I, sino que es I, casi como si le pusiéramos adelante una Y, un poquito así, se pronuncia un poquito más fuerte. Pero si no quieren complicarse, se puede pronunciar como I, y es la pronunciación básica de la letra J, como en la palabra que vimos hace un rato. Yau. Yau, no vamos a decir ja. O sea, vamos a decir yau. Eso sucede en todas las lenguas germánicas. El noruego, el sueco, el danés, el alemán. Esta letra es la yod, no es la J para nosotros. Ellos utilizan otros signos, los utilizan de otra manera. Kau. Los pueblos germánicos prefieren para la oclusiva velar sorda, que nosotros llamamos letra C, de casa, el sonido K, prefieren este signo.
la letra C prácticamente no la usan. Y nosotros prácticamente no utilizamos la K. Tenemos algunas palabras como kiosco o ala, muy pocas. Casi siempre de origen extranjero. Ellos prefieren esta letra. El, la L. Tienen algunos contextos, pronunciaciones y tonos distintos a los del castellano, que se acercan un poco a la pronunciación que a veces tiene la L en el árabe o en el ruso, que se llama como retrofleja, no recuerdo. En vez de ser el, es el, una cosa así. A veces tiene ese tono de pronunciación, pero depende de la palabra. Y depende también de si está duplicada o no. Ya vamos a ver cuáles son las normas para pronunciar consonantes duplicadas. Las consonantes duplicadas son muy importantes en las lenguas germánicas, pero en el islandés se ha perdido la pronunciación duplicada de todas las consonantes que aparecen todas veces. Bien. M. Es nuestra M. Sin mucha vuelta. N. Es nuestra N. Por dicha. Y acá ya empiezan a aparecer otras vocales. Nosotros podríamos pensar de que esta es nuestra O, pero nuestra O no existe en realidad en islandés. Como vieron, los islandeses, las vocales de los islandeses, además de que discurren por tonos intermedios entre las nuestras, también a veces son diptongos. En este caso, la O del islandés se va a pronunciar con una chiquitita U adelante. Se pronuncia wo, 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 wo. Entonces, esta palabra significa mujer, pero ellos no dicen kona, dicen jona, jona. ¿Se entiende la diferencia? Jona, jona. No dicen kona, nosotros teníamos kona. Para nosotros las vocales son puras, por decir así. Pronunciamos solamente una calidad vocálica por cada signo. Ellos mezclan y pueden llegar a ser hasta un diptongo. Algo similar sucede con la siguiente vocal o signo vocálico, que literalmente es O. Con una tilde es literalmente O. Fíjense que la primera tiene una U chiquitita adelante y la segunda tiene una U grande al final. Una es O y la otra es O. En este caso, la U que se le agrega no es chiquita, es un diptongo. O, O. Por ejemplo, una palabra. La vez pasada hablábamos con Brenda de una serie islandesa que se llama Ófær. No se pronuncia Ófær, sino se pronuncia Ófær. Ófær, impasable, intransitable, quiere decir. Pie. Fíjense que no digo P, digo
pie, pie, es nuestro sonido de letra P. R. Bien. Si ustedes han visto alguna vez la serie Vikings, habrán notado que a veces hay momentos en los cuales el director quiere meternos un poco en cómo era el submundo de las tribus vikingas y en ocasiones ponen a los actores a hablar durante breves lapsos de tiempo en su idioma nativo para recordarnos que no es el inglés, a pesar de que los actores hablan en inglés por razones de inteligibilidad de la serie y no obligar al televidente a ver subtítulos todo el tiempo. Pero hay momentos en los que hablan en otro idioma y ponen el subtítulo en inglés y nos muestran como si estuviéramos en tierra extranjera, los vikingos recién llegados a alguna costa de Gran Bretaña a punto de asaltar un monasterio o algo así, ¿verdad? Bien, y lo primero que nos encontramos es con la mirada del forastero, del foráneo, acerca de cómo escucha esa lengua. Lo primero que nos encontramos es que para que el nórdico antiguo suene muy vikingo, al angloparlante vos le tenés que pronunciar la R como la pronunciamos nosotros. Entonces ellos van a pronunciar casi como si estuvieran hablando una especie de alemán arcaico y van a decir, no sé, Vernig, Adverra. ¿Por qué? Porque para ellos, para los angloparlantes, pronunciar nuestra letra R es muy difícil. Y no solamente para los angloparlantes, para los alemanes también. Los alemanes hacen 20 millones de piruetas para pronunciar este signo, pero nunca la pronuncian como R. A veces la pronuncian como, por ejemplo, esto se pronuncia ia. La H no se pronuncia y la R se pronuncia casi como una vocal. Freiheit. Esto quiere decir libertad. Esto quiere decir vuestro. Preguntas, fragen. Acá se pronuncia casi como una G, fragen. Nunca la van a pronunciar como R. ¿Es alguna característica de su aparato fonador? Ya sea por costumbre, por una característica genética, pero ellos tienen muchas dificultades para pronunciar este sonido. Sin embargo, los escandinavos antiguamente no tenían problemas para pronunciarlo. No es cierto que lo enfatizan tanto como en la serie. En la serie lo exageran porque para que suene muy vikingo tienen que decir como si estuvieran enojados. Bien. ¿Cómo se va a pronunciar en islandés? Se va a pronunciar más o menos como nuestra R. Ahora nosotros tenemos dos versiones. Tenemos la R y tenemos la R. La R en lingüística se llama vibrante simple y la R se llama vibrante múltiple. Nosotros utilizamos una a principio de palabra y la otra siempre la dejamos para mediados de palabra. Al principio de palabra nadie dice radio. Si vos escuchás que alguien te dice, me compré una radio nueva, sabés que ese es extranjero. Ese es extranjero y aprendió el castellano muy bien, pero no aprendió a pronunciar la R como pronunciamos nosotros. Al principio de palabra para nosotros siempre es R. Para los islandeses no es así. Ellos pueden pronunciar perfectamente una R a principio de palabra. Y también sucede que a veces una palabra que en medio tiene una R, algunos islandeses la van a pronunciar como R y otros van a pronunciar como R. Por ejemplo, el verbo ser. Básicamente ahí dice advera
Y no está mal pronunciar la advera, pero yo he escuchado en cursos con islandeses nativos diciendo adverra, con una leve R múltiple, como si hubiera dos. Entonces, como conclusión, ellos conocen nuestros dos sonidos, pero los intercalan sin necesidad de duplicar el signo. ¿Por qué? No sé. No es por razones dialectales, porque el islandés se precia de ser la única lengua escandinava que no tiene dialectos. Lo que pasa es que sí, probablemente tenga distintas pronunciaciones, algunas más rurales, otras más metropolitanas. Sería razonable. ¿Vamos bien hasta ahí? Es nuestro sonido de letra S. Tie. Fíjense que no digo T, sino digo tie. Nuestro sonido de letra T. Y acá aparece otra vocal. Todas las vocales germánicas son complicadas. Una U sin tilde no se pronuncia como nuestra letra. Se pronuncia como la U alemana. U. Hace un rato veíamos la palabra Gengül. Es muy común a final de palabra esta U. Sin ninguna tilde se pronuncia como la U alemana. Gengül. Madur. Hace un rato decíamos, por ejemplo, bueno, para no hacerlo tan larga, Lögfræðingur. No es Lögfræðingur, sino Lögfræðingur. Islendingur. U. También le llaman a veces U francesa, porque los franceses la utilizan muchísimo, pero básicamente es de origen germánico. Es un sonido que los franceses han tomado por contaminación con el alemán y las lenguas germánicas. Bien, entonces, por eso le puse 2 puntitos como a la U alemana. Después vamos a tener una U con tilde. Y esa sí es nuestra U. Ahí ya podemos relajarnos. No va a significar que la U está acentuada, sino que significa que es nuestra U. Por ejemplo, tenemos la palabra Hjúkrunarfræðingur. Significa enfermero o también enfermera, porque ellos utilizan a veces un nombre en género masculino para hombres y mujeres. Pero esta U es distinta de esta U. Hjúkrunarfræðingur. Hjúkrunarfræðingur. ¿Se nota la diferencia? Para nosotros puede parecer muy leve, pero para ellos es importante. Y un islandés bien pronunciado, como en cualquier lengua germánica, tiene que tomar en cuenta estas cosas. Yo le doy mucha importancia a la fonología. Hay gente que se ocupa de la parte léxica
y puede pasar 10 años hablando un alemán horrible. A mí personalmente prefiero, no sé si prefiero, pero soy más de hablar un poquito, pero pronunciado, no sé si con elegancia, pero sí con un poco más de esfuerzo y de esmero. Uno tiene que tenerle cariño a una lengua, y una lengua es de alguna manera la mente de un pueblo. Es algo que es valioso para el pueblo con el cual uno se está relacionando. Entonces yo la trato con mucho respeto y trato de aprender la pronunciación correcta. Y yo creo que existe una cierta corrección. Esos niveles no son monolíticos ni estrechos. Hay muchas maneras probablemente de pronunciar correctamente una lengua, pero siempre hay otras que definitivamente no son correctas. Y también sucede que hay mucha gente que por pereza no aprende la pronunciación y dice, bueno, no hay una pronunciación correcta, y no es así. Hay una pronunciación. Todas estas cosas que mencionamos distinguen significado dentro de la lengua. Ya vimos recién en 2 palabras ahí que no era lo mismo Bacari que Bacari. No es lo mismo. Entonces, para ellos es importante, y es importante para que lo que uno pronuncie sea inteligible y no estar obligando a la otra persona a estar escuchando una cosa extraña y tener que deducir o adivinar qué es lo que uno está diciendo. Y además, lo que a nosotros nos gusta de escuchar otro idioma, esa cantinela, ese tono, ese no sé qué que tiene un idioma que no tiene el nuestro, tiene que ver con eso. Imagínense si todos los idiomas se pronunciaran igual. Sería aburridísimo. Sería aburridísimo. Así que yo los invito, los trato de contagiarlos de mi amor por la fonética y la fonología. Bien. Después tenemos la V, o V corta, y le vamos a poner que se pronuncia como B, como V. Pero en realidad, piensen, nunca se va a pronunciar como B, ni como V. Se va a pronunciar como B o como V, como una cosa intermedia entre B corta y F. Pero nunca como nosotros a la B corta y a la B larga las pronunciamos igual. Las pronunciamos a veces oclusiva o a veces fricativa. A veces decimos B y a veces decimos V. Pero nunca la pronunciamos como ellos la pronuncian. Ellos, por ejemplo, en vez de decir wow, como decimos nosotros, o como lo tomamos del inglés, ¿verdad? Dicen wow. Pero es una B corta que es labiodental, como nosotros pronunciábamos antes en un castellano más clásico y más tradicional, pero más suave. Vab, vab, vab. Ex se usa, no es tan rara como nuestro idioma. La ex. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la palabra Aubergine. Frutas. Aubergine. Frutas. Bien, antiguamente el islandés tenía el signo gráfico de la letra Z, pero se pronunciaba igual que la S. Y hubo una reforma, que si mal no recuerdo fue de 1947, que dividió un poco a la sociedad islandesa, porque si bien la mayoría estaba de acuerdo en esa reforma, hubo un pequeño grupo conservador que no. Uno de los diarios tradicionales de Islandia, el Morgunblaðið, la hoja matutina o la hoja de la mañana, quiere decir en islandés, no la aceptó. Entonces ellos en su periódico siguen utilizando una ortografía un poquito más arcaica.
pero actualmente la letra Z no forma parte del alfabeto islandés. Y ya desde hace tiempo, si alguna vez se pronunció distinto, se había dejado de pronunciar. Así que no está. Bien, nos vamos a encontrar acá con nuestra Y y con una Y con tilde. Pasa lo mismo que con estas dos. Y yo no sé por qué no la sacaron. Probablemente no la sacaron porque en algunas pronunciaciones fuera distinta. Pero ellos a esto le llaman YE, YI. Y se dan cuenta que existe la misma diferencia. Son como dos versiones de estas dos. Así que por lo pronto, para no enredarnos en más complejidades de las que ya ofrece la lengua islandesa en cantidad, vamos a pronunciar las Y como si fuesen I latinas y las vamos a distinguir por si tienen una tilde o no la tienen. Si no tienen la tilde, la vamos a pronunciar intermedia entre una I y una E, igual que esta. Y si tiene una tilde, la vamos a pronunciar como una I aguda de limón. YI, YI. Me quedé sin espacio. ¿Cómo van? ¿Se orientan? ¿Les parece que voy muy rápido? Que no, ¿verdad? Bueno, y acá empiezan a aparecer algunos de los signos gráficos que son típicos del islandés y poco conocidos para nosotros. Esta letra se llama Thot, pero se escribe Thorn. El lexema Thorn, en la raíz léxica Thorn, si mal no recuerdo, quiere decir espina en las lenguas germánicas. El asunto es que esta RN, ya vamos a ver cuando veamos más en detalle la parte de fonología, esa RN no se pronuncia ya como RN en islandés. Se pronuncia como una D oclusiva ensordecida, casi como si fuera una T. Thot, thot, thot. Pasa, por ejemplo, en la palabra oso. En noruego y en islandés se escriben más o menos igual. En noruego, la O con diéresis se escribe así, pero es la misma palabra. Bien, los noruegos dirían Björn, Björn, pero los islandeses modernos dicen Björn, Björn. Y la RN ya no se pronuncia de la misma manera. Entonces, el nombre de la palabra, de la letra, se escribe así, pero se pronuncia Thot, Thot. ¿Y cómo se pronuncia ese signo? Se pronuncia como una Z exageradísimamente Z, exageradísimamente suave, con la lengua afuera y soplando aire y expulsando gotitas de saliva, como nos imaginamos que deben hacer en alguna lejana parte de Málaga o de alguna parte de España donde pronuncian la Z como se pronunciaba antes. Siempre así. Y se utiliza muchísimo. En la clase pasada dimos un ejemplo de un diálogo donde un islandés le pregunta a otro ¿cómo la pasaste en Akureyri? Ellos alternan mucho sonidos que se pronuncian con la punta de la lengua entre los dientes
o entre los labios, con sonidos aspirados que se pronuncian atrás en la garganta. Entonces le vamos a poner como una notación fonológica de pronunciación, que es como una Z. Y además aparece mucho en los pronombres, o sea que donde aparece un pronombre ya la tiene. Bien. Después está esta letra que la han tomado del latín. En noruego se pronuncia actualmente como se piensa que se pronunciaba en latín, que era AE, porque es una AE y es una cosa intermedia entre la A y la E, o una EA más una E sumada. Pero en islandés se dejó de pronunciar así. Y se pronuncia actualmente AI. Ahí no la han complicado y nos han hecho las cosas fáciles para los hispanohablantes. Por ejemplo, hace un rato teníamos la palabra "oh fire", "oh fire", "oh fire". Se pronuncia como "ay", como un diptongo. Y después, finalmente, tenemos una O con diéresis, que le vamos a poner así porque es el símbolo que se utiliza más en el alfabeto fonético internacional. Y que es la E, que es intermedia entre una O y una E. Pero no es O más E ni E más O, sino que es una fusión logrando una calidad vocálica única. Ahora las vamos a practicar las que son difíciles. Bien, vamos a recordar entonces un método práctico para pronunciar las vocales germánicas, que nos va a servir también si el día de mañana curiosamos el alemán o el noruego moderno o alguna otra lengua germánica, que es que vamos a pronunciar vocales y vamos a separar, aprender a separar la forma en la que ponemos la boca de lo que articulamos atrás en la garganta. Entonces, vamos a empezar por esta, que puede parecer la más difícil, pero desde el punto de vista de este método es la más fácil. La E es básicamente, ponemos la boca como para pronunciar una O, pero atrás, en la garganta, decimos una E. ¿Entienden? Entonces ahí tenemos en la palabra que habíamos hace un rato, bier, bier. Entonces, va de vuelta. Ponemos la boca como para pronunciar una O. Generalmente el signo gráfico hace mayormente referencia a la forma en la que vamos a poner la boca. Y si tiene algún agregado, como dos puntitos o una raya, nos está indicando que no se va a pronunciar como esa. En el caso de la raya, ese signo se ha hecho básicamente superponiendo una O con una E. Y nos ha quedado como una O tachada, como un símbolo de conjunto vacío. Por eso lo utilicé. Y además es el que más se utiliza en el alfabeto noruego, se utiliza ese directamente. Entonces, ¿vamos a practicarla un poco? Entonces, vamos a poner la boca como para una O y adentro pronunciamos una E. A ver, Juan. O, E. Bien, otra vez. Bien. Federico. Ponemos la boca para una O, pero adentro pronunciamos la E. Bien, muy bien. María, ponemos la boca como si fueras a pronunciar una O, pero a último momento atrás decís una E. ¿Otra vez?
Bien. Otra vez, a ver. Bien. Una vez más. Hay que practicar. Se oye bien. Se oye muy bien. Ahora. Paola. ¿Ya la practicaste la clase siguiente? Ahora vamos a practicar un poquito de vuelta. Ponemos la boca para pronunciar una O y atrás hacemos una E. Te sigue saliendo como una O. Bien, ahí está, ¿viste? Flavia. Bien, pero pusiste la boca muy como para una U. Hiciste más chiquitito el agujero. A ver. Ahí te sale una U, ¿ves? La boca como para una O. Pero atrás decimos una E. Bien, bien, salió bien. Brendan. Estás poniendo la boca como para una U. Ustedes piensen que para decir una O exagerada hay que estirar los labios para adelante, sin timidez. O. Pero atrás decimos una E. A ver, Brenda, una vez más. Bien, con mucha timidez algunos. Todavía les falta práctica. Pero básicamente el método para todas las vocales que son extrañas para nosotros es ese. Tenemos que aprender a separar lo que está para adelante de las muelas y para atrás de las muelas. Mezclar la disposición de la boca de una vocal con la articulación en la garganta de otra vocal. Entonces acá tenemos la ¿Cómo dijimos que se pronunciaba esta? Ay, muy bien, es fácil. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba esta? Como una Z bien marcada. Thought. Así es. Bien. A ver, ¿cómo pronunciamos esta O? O. Es muy breve la U, pero está ahí. O. A ver, Federico. Ahí le pusiste como una H aspirada. Ahí hiciste una U fuerte. Todavía está fuerte, hay que suavizarla un poquito más. Bien, mejoró. Ven que la práctica logra cosas. Ahora les puede dar un poco de vergüenza porque bueno, estamos en una clase y por ahí no nos conocemos mucho, pero cuando estén en su casa, en la ducha, por ejemplo, o solos un rato, practiquen. Recuerden la teoría de cómo se realiza el sonido y practíquenlo. La práctica en todos los órdenes logra cosas maravillosas y en la pronunciación no es una excepción. Bien, ¿y cómo dijimos que era esta? Ahí pronunciaste una O que parecía una A, con una O. Bien, ahí mejoró. Muchos de los problemas de pronunciación se dan porque a causa de la timidez pronunciamos demasiado relajado. Hablamos bajito, movemos la boca poco con timidez. Y esto, de alguna manera, es una disciplina análoga al canto. Cuando uno aprende canto, uno tiene que aprender, una de las primeras cosas es proyección de la voz. Uno tiene que hablar fuerte y claro. Y cuando uno tiene que oficiar como profesor, si alguno de ustedes están estudiando profesorado de lengua y literatura o profesorado de inglés o algo así, lo mismo. Tienen que hablar fuerte y claro para que se les oiga. Bien.
¿Y cómo pronunciamos esta? A ver, Federico, ¿qué se anima? Bien, muy bien. A ver. Bien. Aunque te salió un poquito como esta. A ver, otra vez. Recordemos la teoría de esta. Tiene una forma de U porque vamos a poner la boca en forma de U. Pero adentro vamos a pronunciar una I. Por eso, algunas personas agarran las palabras alemanas o francesas que tienen este sonido y dicen we o you o algo así. Por ejemplo, el apellido Müller, que quiere decir molinero en alemán, mucha gente dice Müller, y se asemeja un poco. Suena a nuestro oído como algo semejante. Müller. Entonces, vamos a poner la boca para pronunciar una U y ahí sí vamos a poner la boca más estrecha. Fíjense cuando decimos una O, U. Hay una diferencia. Para la O es más abierta, para la U es más cerrada. Entonces vamos a poner la boca, a estirar los labios hacia adelante y hacer un agujero más pequeñito para decir la U, pero atrás vamos a decir una I. ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota que adentro digo una I, pero por afuera sale una U? A ver entonces, Juan. Bien. A ver, María. Bien. Paola. Mejora. Le falta una pronunciación más clara al fondo de la I, pero se oye distinto que una U. Se oye como un acercamiento. Flavia. Muy bien. Perfecto. Brenda. Esa te sale muy bien. Y hoy cuando te pedí que pronuncies esta, me pronunciaste una cosa parecida a esa. ¿Verdad? Bien. Entonces ya tenemos básicamente cocinado el alfabeto islandés. Lo que deberíamos ahora es repetirlo unas par de veces y luego en cada clase de las siguientes, durante un tiempo, vamos a repetirlo todo junto para que memoricemos un poco cómo se pronuncia, para que nosotros aprendamos a decir, por ejemplo, como decimos en castellano, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que a veces lo hacemos mentalmente para buscar una palabra en el diccionario. Bueno, no sé, yo lo hago a veces, no sé si lo hacen todos. ¿Todos tienen el alfabeto anotado? Ahí. Bueno, vayan leyéndolo y yo se los pronuncio. A, Au, B, D, Er, E, Ye. Esa sería la primera estrofa. A, Au, B, D, Er, E, Ye. F, G, Hau, E, I, J, Kau. ¿Va? Va de vuelta. La primera estrofa con el primer grupo de 7 letras. A, Au, B, D, Er, E, Ye. A, Au, B, D, Er, E, Ye. F, G, Hau, E, I, J, Kau. F, G, Hau, E, I, J, Kau.
L, M, N, O, P, R. M, N, O, P, R. Vamos a empezar de vuelta para atrás y vamos a ir avanzando de a poquito. A, Au, B, D, E, Y. F, G, Hau, E, I, J, Kau. L, M, N, O, P, R. S, T, U, V, X. Y, Thought, I, E. Otra vez, vayan siguiéndolo. A, Au, B, D, E, Y. F, G, Hau, E, I, J, Kau. L, M, N, O, P, R. S, T, U, V, X. Y, Thought, I, E. Ahora vamos a escuchar a una profesora islandoparlante nativa que va a recitar este alfabeto cantado con un grupo de estudiantes que son un polaco, una estadounidense, una francesa y un finlandés. Y van a cantar con algunos agregados, porque ellos cantan en islandés cosas como por ejemplo el final de la canción de la cantinela. Al final de la cantinela cantan cosas como por ejemplo, y el alfabeto islandés no tiene la C, ni la W, ni la Q, etc. Bien, este video pertenece a un curso gratuito de la página tungumal.org. Tungumal es idioma, lengua. Los islandeses son muy celosos, se podría decir, de la preservación de su idioma y tienen problemas para preservarlas, porque el islandés tiene una morfología tan complicada, tiene tantas declinaciones por caso, número, persona, y también en los sustantivos, al igual que como vimos en noruego, el artículo se sufija al final, que los programas de computación, celulares, etcétera, no lo pueden reconocer, no lo reconocen fácilmente. Entonces recién ahora, a partir del 2012, se están haciendo esfuerzos denodados en Islandia y toda una campaña por tratar de desarrollar software y proveerlo también al resto del mundo, para que los celulares puedan reconocer el idioma, escribirlo, para que haya traductores. Están en un riesgo de lo que ellos han llamado extinción digital. El islandés corre el riesgo de extinguirse por causas digitales. Este es un curso organizado desde la Universidad de Reykjavik, que es la capital de Islandia, que se llama Vill du læra íslensku? ¿Quieres tú aprender islandés? Vill du, ¿quieres tú? Læra, aprender íslensku, islandés. Tiene 21 videos en los cuales están divididos en dos partes. La mitad es una escena actuada por actores famosos de Islandia, con vocabulario básico y situaciones comunes que puede llegar a encontrar una persona en un país extranjero, como ir al dentista, recibir una visita, tener que hacer una compra.
Y al final hay una clase filmada donde una profesora o un profesor en islandés explica a un grupo de alumnos extranjeros. Estos videos son gratuitos y los pueden descargar. Es un material muy bueno para aprender y nos vamos a servir de algunos de ellos. Bien, entonces vamos a escuchar el alfabeto cantado por ellos. Fínt hjá ykkur. Heyrðu, ég held að þið kunnið allt stafrófið, svo ég held að það sé best fyrir okkur að syngja það núna. Heyrðu, ég held að þið kunnið allt stafrófið. Ahí se ve que cometí una falta de ortografía. Porque yo memorizo las palabras por escucharlas. Y como no las escribo frecuentemente, acá va otra F. Stavrovid. Y se va a pronunciar casi como si fuera una B corta. Stavrovid. Stavrovid. Bien. Svo ég held að það sé best fyrir okkur að syngja það núna. Skulum byrja að syngja þetta saman. Þið tilbúin? Adsingia es to sing. Por eso les mencioné alguna vez que es muy... facilita mucho para aprender otra lengua germánica conocer inglés. Uno se encuentra con las raíces más o menos de los mismos verbos, los mismos sustantivos. ¿Tengan el alfabeto a mano? A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, O, Y, E, O, I, að þókna mér svo ég sný. Íslenskt stafróf klæðir gér, þótt sékursett og tvöfalt vafn séu ekki með. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K. Flott. Amundlen. N, O, P. Julie? R, S, T, U, V, X, O, Y, E, O, I. Að þókna mér svo sný. Íslenskt stafróf klæðir gér, þótt sékursett og tvöfalt vafn séu ekki með. Frábært! Frábært. Maravilloso. Genial. Frábært. Vamos a ver si encontramos en esta descripción el segundo en el cual la profesora menciona la diferencia entre las vocales I, E. Tendría que tenerlo anotado yo. A ver. Og hann segir, bara Hann settlegur líka. Bueno, para la clase siguiente lo voy a buscar con cuidado y me voy a anotar en qué segundito está y lo vamos a escuchar. Para escuchar de un hablante nativo la diferencia entre estos sonidos con este. Bien, vamos entonces ahora a pasar un poco, en los minutos que nos quedan, no son pocos, nos queda media hora, a estudiar un poco algunos detalles de la fonología y cómo los sonidos del alfabeto islandés van a cambiar y se van a mutar un poco al combinarse entre sí. Pasa un poco en todos los idiomas y el islandés no es la excepción. Lo primero que tenemos que saber
es que en islandés las consonantes duplicadas en un principio se pronunciaban duplicadas como se pronunciarían en italiano o como se pronuncian actualmente en noruego o como se pronuncian en árabe. Una consonante duplicada equivale a una duplicación efectiva del sonido. Es casi una suma matemática de un sonido más otro sonido. Lo que se llama mora o tiempo de pronunciación se duplica. Nosotros esa diferencia la tenemos un poco entre la R y la R. Para hacer una R escribimos dos R's. Pero no medimos la cantidad de tiempo que pronunciamos R, si es exactamente dos R's o no. Hay idiomas donde esa duplicación se hace de manera matemática. Y el islandés alguna vez fue así. Entonces, para que se den una idea, el noruego moderno conservó algunas características de la pronunciación del nórdico antiguo que el islandés las perdió o las cambió. En noruego, esto se pronuncia... Me equivoqué. Es al revés. En noruego, esto se pronuncia ikke, ikke, ikke. La doble K se va a pronunciar como una doble K. Y si uno fracasa en pronunciarla, puede quedar otra palabra. Para nosotros es algo difícil de aprender. Y yo lo veo en aprendices del árabe, en aprendices del noruego. Uno lo primero que tiende a relajar es la pronunciación de dos consonantes. Para nosotros, dos consonantes no significa la duplicación exacta del sonido. En muchos idiomas sí. Entonces, en islandés moderno, esta misma palabra que significa no o significa don't, es el negativo del verbo y se pone del otro lado del verbo, sirve para negar un verbo. Se escribe la ortografía al revés, pero esta K, esta doble K, ya no se va a pronunciar como doble K, se va a pronunciar como HK. Entonces, lo primero es que una doble K se va a pronunciar como HK. Y esto se va a pronunciar eski. 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 ¿Me siguen? Bien. Después tenemos la doble L. Y la doble L se va a pronunciar de distintas maneras según la palabra. Y es posible que haya palabras que yo las lea por primera vez y no sepa cómo pronunciar ahí la doble L. Pero les voy a dar una orientación general. Mayormente se pronuncia como DL. Entonces, si yo tengo la palabra montaña, la voy a escribir así, pero no voy a decir fial, voy a decir fiat, fiat. Y esa D tiende a ensordecerse a veces, como si fuera una T, fiat. Entonces hay un famoso volcán que en el 2008, creo, hizo colapsar los cielos de Europa porque entró en erupción y toda la ceniza fue para el oriente. Y brevemente el nombre del volcán se hizo famoso en los periódicos y la gente dijo, pero ¿qué es ese nombre? ¿Cómo se pronuncia eso? Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Fjalla, de las montañas. Jökull,
Jökull, glaciar. Ella es las islas. Entonces, en estas palabras largas, que se traducen a veces como toda una oración, como todo un sintagma nominal, como un sustantivo con adjetivos, etc. Al igual que en inglés, uno tiene que leer, para traducir, tiene que leerlo al revés. Esto es, el glaciar de las montañas, porque montañas está declinado en genitivo y se traduce y quiere decir de las montañas, de las islas. El glaciar de las montañas de las islas. Todo eso dicen en esa palabra. Eyjafjallajökull. Queda ejemplificado entonces cómo se va a pronunciar mayormente la doble L, ¿verdad? En algunos casos puede llegar a pronunciarse como L, más enfática. En este momento no recuerdo ninguno. Bien, entonces ya tenemos estas dos reglas. Si tenemos una doble P, vamos a pronunciar también como una HP, como una aspiración, como si tuviera una aspiración previa. Si tenemos una RN final, se va a pronunciar un poco como una D, como vimos hoy en la palabra bird, bird, bird. Bien, una de las más importantes normas de pronunciación para comenzar es que muchos pronombres interrogativos y relativos comienzan con HB. Esta raíz fonética es muy antigua en todas las lenguas indoeuropeas y ha dado origen, por ejemplo, a que las palabras que utilizamos para preguntar todas empiecen con una misma letra, generalmente en idiomas tan distintos como inglés, irlandés y castellano. Nosotros decimos qué, quién, cuándo, cómo. Todo empieza con qué, no es una casualidad. Proviene del latín, que eran quo y no recuerdo, no he estudiado mucho, no he visto mucho de latín, pero en el latín todas empiezan con una Q y una U. En inglés tenemos who, what, when, con una W. Y en islandés, esos pronombres interrogativos y relativos van a empezar con HB. Pero esa HB no se va a pronunciar HB, se va a pronunciar como KF prácticamente. Entonces, si tenemos esta frase, Fada tungumauttarartu. Fada tungumauttarartu. ¿Cuál lengua hablas tú? ¿Qué idioma hablas? Esto se va a pronunciar fada, fada,
kfada, kfada, ¿verdad? No se va a pronunciar vada ni vada, kfada, como si le pusiéramos una KF adelante y la F suavecita, casi mezclándola con un sonido más original de la V. Lo mismo va a pasar con pronombres relativos como fer, ¿quién? Fad, ¿qué? Fad. Uno que vimos hoy. Fermi. Fermi. ¿Cómo? Bien. La doble N tiene dos pronunciaciones. A veces se va a pronunciar en algunos contextos como DN y otras veces se va a pronunciar como doble N. Vamos a ver si recuerdo algunos ejemplos. Esa palabra quiere decir tarde, pero tarde de demorar, no tarde de la hora del día posterior entre el mediodía y la noche. Y se pronuncia seitna, seitna, donde se aplica esta regla, seitna. Pero si tenemos esta palabra, que quiere decir el día, la vamos a pronunciar como una N. Dagin. Dagin. Aun cuando nos vamos a encontrar que hay palabras que terminan con I y una sola N. Porque esto que está acá es el artículo determinante, masculino. Y el femenino es igual, pero con una sola N. Y en la pronunciación no hay diferencia. Y estoy buscando algún ejemplo de pronunciación con la doble N. Pero no recuerdo. Ahora, ya vamos a ir viendo, cuando veamos diálogos van a aparecer ejemplos y yo se los voy a ir señalando. Ahora básicamente quiero resumirles cuáles son las normas fonológicas más sobresalientes, más importantes. La doble T también se va a pronunciar, al igual que la doble P y la doble K, como una HT. Acá se podría sacar una regla, y es que las oclusivas sordas, los sonidos oclusivos y sordos, tienden a perderse la doble pronunciación y a aspirarse, a parecer una aspiración. K, P, T, se dan cuenta que tienen algo en común. Son todas sordas, no utilizo la acción de las cuerdas vocales. Y son bien oclusivas, bien cerradas y después se abren de golpe. Acá hay un detalle para anotar. La doble L a veces se puede pronunciar como doble L. Aldir, todos. Bien. La doble S siempre se va a pronunciar como doble S. Y se va a escuchar la pronunciación de la doble S.
Por ejemplo, cuando yo llegué, hoy les dije, Kommit tid sein o bless. Es una fórmula para decir bienvenidos. Hay muchas fórmulas de cortesía en el irlandés. El irlandés tiene muchas fórmulas de cortesía ambulosas. Literalmente quiere decir, vengan felices y bendecidos. Y la última palabra es blessed. Y podrán escuchar que la S se escucha, no es blessed, es blessed, blessed. Bien. La RT a menudo se va a pronunciar con lo que se llama una R retrofleja, que es la R del inglés. Ya ahí empezamos con un pueblo germánico haciendo malabares para pronunciar una R. La vamos a escribir al revés, porque me parece que en el alfabeto fonético internacional se escribe así. Pero esto se va a pronunciar earth, earth. No se va a pronunciar rt, sino se va a pronunciar earth. Vertu, vertu. Un poco como se pronuncia actualmente en noruego y como se dice la R en inglés. Entonces ellos van a decir vertu sein. Que estés bien. Otra forma de decir bienvenido, ¿verdad? Sé feliz, literalmente quiere decir. Está feliz. Bien, acá hay un ejemplo muy claro de cómo la doble T se va a pronunciar como HT. Esto es bueno en género neutro. El islandés tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y se utilizan muchísimo para todo. Esto no se pronuncia got, se pronuncia goht, goht, goht. Fíjense que la G arranca dura, fuerte. La O no es O, sino es O, O. Y la doble T es HT, goht, goht. Mjög gott. Muy bueno, muy bien. Mjög gott. ¿Cuál íbamos a ver ahora? Hay un montón de estas normas fonológicas, pero en la medida que... Acá. Cuando veamos una S con una Y, se va a pronunciar un poco como una SH con una Y. Se va a lo que se llama palatizar, se va a pronunciar un poco en el paladar. Entonces, hay un verbo que es el verbo ver. Y no se va a pronunciar literalmente ad siau. Se va a pronunciar ad siau. Siau, siau, siau. Ad siau. Entonces ellos van a decir, por ejemplo, vid sjáumst. Vid sjáumst. Y esto se va a pronunciar como si fuera una SH con una I. Vid sjáumst. Quiere decir nosotros nos vemos. Nos estamos viendo, nos vemos. Un saludo para despedirse.
Bien, una de las más importantes. Estoy viendo por acá, ahora vamos a poner. La doble M se va a pronunciar también como una doble M, muy enfática. Entonces ellos van a decir, mi mamá, van a decir, mammami, mammami. Mi mamá, no van a decir mamá, mamma. En cambio, de mi papá, van a decir paspi. Bien, una de las más importantes atañe a una combinación de vocales. Nosotros vimos que si tenemos una A con una tilde, se pronuncia AU. ¿Qué pasa si en medio de las palabras aparece una A y una U? Sin tilde, ¿cómo la vamos a pronunciar? Bueno, esto tiene una pronunciación especial, con un fenómeno que se llama umlaut y que se da muy frecuentemente en alemán. En alemán, esto se pronuncia hoy. Los germanos tienen esas cosas que con las vocales son complicados con las vocales. Bueno, los irlandeses tienen una cosa parecida con esta combinación de vocales. Se va a pronunciar ey. Pero fíjense que la primera es lo que sería una O con puntito o una O tachada. Entonces acá tenemos una palabra interesante, 17. No se va a decir sautiano, como uno podría llegar a ver. Se dice seitian, seitian, seitian. Porque este diptongo que está acá se va a pronunciar ahí. Se lo borro para que no se les mezcle, era de ejemplo. Este diptongo que está acá se va a pronunciar ey. Y recuerden que la A se va a pronunciar con una tilde au. Entonces esto es seitian. Seitian. La doble K la pusimos. Y ya vamos terminando con las excepciones de la fonología. Yo las tengo tan internalizadas que tengo que mirar el islandés escrito para recordarlas. No me las acuerdo de memoria porque es la segunda o tercera vez que enseño el islandés. Nunca me había planteado, digamos, una cosa distinta es estudiar un idioma y aprender un poco de él, y otra cosa distinta es organizarlo mentalmente para enseñarlo. Bien, puede que aparecer después alguna regla que se las menciono en contexto. Puede aparecer alguna regla que se las menciono en contexto. Vamos a ver un pedacito antes de que nos vayamos y antes de que terminemos de uno de estos videos para que escuchen a islandoparlantes nativos y se vayan orientando un poco con un diálogo. Este video lo vamos a volver a ver en las clases siguientes y lo vamos a traducir, por supuesto, y ya traducido lo vamos a ver una vez más.
Y para la clase siguiente arrancamos con los pronombres y arrancamos con los primeros verbos. Entonces van a aprender a decir, por ejemplo, yo me llamo fulano. ¿Sí? Bien, esta es la primera parte del curso. Ah, no, hay que prender el proyector. Y esta primera escena, de la cual vamos a ver un pedacito para que escuchen, vean en una escena cómo hablan los islandeses y cómo suena, y van a tener el subtítulo abajo y a poder comparar alguna de estas normas de pronunciación. Se llama el huésped, gesturin. ¿Está muy fuerte? No, ¿verdad? Escuchen. Ólafur? Já, komdu sætt og blessaðu það. Ég heiti Jón. Já, Jón. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku? Já. Og þetta Sara, dóttir okkar. Þetta Siggi. Já. Og þetta Björk. Ok. Bíllinn hann bara þarna. Ok. Þetta bara? Já. Ég skal taka töskuna. Ok, þetta var fín. Það var svona allt í lagi. Já. Engin ókyrrð svona í lendingunni. Nei, það var bara mjög fínt. Já. Hvernig fór Kanada? Allt mjög gott. Allir beðið heilsa. Já, mjög gott. Það er þessi bíll? Já, það er þessi. Ég skal opna skottið. Ok. Settu þetta bara hér. Strókan. Svona. Gjörðu svo vel. Takk. Dios nos obra que sea tan bueno. Entonces, como adelante. Velkomin til Íslands, Ólafur minn. Takk fyrir. Takk í bæinn. Þetta er sonur minn, hann heitir Siggi. Hæ, komdu sæl. Komdu sæl. Og þetta er Björk. Komdu sæl. Komdu sæll og blessaður. 1, 2, 3, 4, 5. Þið eru 6. Það vantar fyrir einn. Björk, viltu ná í glas, bolla, disk, skeið, gaffal, hníf og servéttu. Og líka eitt stól. Já, ekkert mál. Gjörðu svo vel. Þetta er teskeið, gaffall, hnífur, servétta, glas, bolli, undirskap og diskur. Ég ætla að ná í stólinn, ég komst ekki með það. Siggi minn, viltu ná í ömmu? Jón! Já. Viltu koma að borða? Já, takk. Ólafur, má bjóða þér kaffi? Já, takk. Bueno, estamos en la hora. ¿Pudieron identificar alguna palabra de las que vimos? ¿Yau? Sí. Jeg heiti, han heitir, yo me llamo, él se llama. ¿Lograron ver, por ejemplo, que cuando escribe Jón más atrás, con un acento, se pronuncia de esa manera? Bien.